Bendiciones a todos, familia, gracia y paz. Shalom, shalom, shalom. Aquí Shabbat Shalom, porque esta es la grabación de la reunión de Shabbat, ¿sí? Del 28 del 11 del 2025. ¿Sí? Bueno, la comunidad Casa de Israel abre esta reunión para todas las personas de habla hispana que siguen las enseñanzas en YouTube. Eh, Hubo alguna persona que ha dejado mensaje y se quiere comunicar o quiere participar de las reuniones de Casa de Israel, bienvenido sea. Comuníquese al número de teléfono, sí, que aparece en pantalla y me manda WhatsApp, sí, ese es mi número, y ahí lo voy a estar atendiendo yo, sí, y bueno, y ahí con gusto recibimos. Sí. Mashiach decía que el que viene a él no lo echaba afuera. ¿Cómo nosotros vamos a andar echando gente cuando quieren venir a participar de la palabra? Y bueno es, mis hermanos, bueno es participar en comunidad, así sea a distancia. De todos modos, bueno es mantener un vínculo con los hermanos, vínculo con el cuerpo de Mashiach, porque la vida de iglesia es una vida corporativa. La Kehilá es un cuerpo, un organismo, no una organización, un organismo vivo, ¿sí? Y como todo organismo somos interdependientes, todos necesitamos de todos. Así que bueno, bienvenido sea toda la gente que quiera participar. Eh, Vamos a dar gracias a nuestro Abacadosh, bendito Yahweh, Baruch atah Yahweh, Baruch atah, bendito Padre amado. Te exaltamos, exaltamos tu nombre, te bendecimos y que tu reino se establezca en nuestras vidas. Padre, que se manifieste tu Torah a través nuestro. Que la gente conozca de ti, que la gente aprenda de ti a través nuestro. Úsanos, Padre, úsanos como vasos frágiles en tus manos, Padre, para que podamos ser portadores de tu gloria, de tu kabod. Te bendecimos, Yahweh. Bendito seas, Padre, que tu Ruach en esta hora nos esté guiando en la enseñanza, en esta lectura que estamos haciendo del Bereshit, Padre, y que seamos instruidos y que crezcamos en el conocimiento de ti, de tu palabra, Padre. Bendito Yahweh. Eh, Pedimos por cada hermano que no ha podido participar en esta reunión, cada hermano que está mirando esta grabación, para que estés, Padre, en cada situación, en cada casa, asistiendo, sanando a los enfermos, dando vida a las personas que tienen aflicciones en el corazón, Padre. Dale tu shalom. Solo tú puedes dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Llénanos de sabiduría, llénanos de entendimiento, Padre, y que nuestra fe crezca, Padre, que nuestra fe aumente, que nuestra fe aumente, Padre, bendito. En el nombre precioso de Yeshua Mashiach, te pedimos, amén. Amén. Bien, estamos con la serie de mensajes Bereshit. Bereshit es el libro que se conoce como Génesis, ¿sí? Ustedes saben que la palabra Génesis no es el equivalente griego de la palabra Bereshit, ¿sí? El libro empieza en hebreo diciendo Bereshit bara Elohim. Pero cuando se escribió la Septuaginta griega no empieza diciendo Génesis, sino dice enargé, que es en el principio, ¿sí? Entonces el libro se tendría que llamar enargé, no Génesis. ¿Por qué le pusieron Génesis? Porque Génesis quiere decir engendramiento, ¿sí? Génesis en griego es engendramiento. Algo que se transmite, génesis, que se transmite, una transmisión de un gen. Y nosotros vemos casualmente en el libro de Génesis genealogías, engendramientos, ¿sí? Adán engendró a Caín, a Abel, ¿sí? A Set, ¿sí? Y vemos así genealogías, engendramientos.
¿sí? Entonces, está muy bien ubicado el nombre Génesis para llamarlo, ¿no? En griego, porque básicamente nos cuenta engendramientos. También en el lenguaje alegórico nosotros vemos que la palabra es como la parábola del sembrador dice, es como una semilla que cuando cae en tierra buena, en tierra fértil, produce al 30, al 60 y el 100 por uno. Vimos que a Adán se le da ese mandato de producir, de llenar la tierra, de fructificar la tierra, ¿sí? Entonces, en el lenguaje alegórico nosotros vemos que el ser humano tiene no solamente la capacidad de engendrar, ¿sí? Físicamente, sino espiritualmente. Espiritualmente, a través de la palabra, porque la palabra es espíritu y ese espíritu es vida. Miren, los científicos no tienen ni idea de dónde surgió la vida. Ellos te pueden hablar, te pueden hablar la teoría de la evolución, cómo evolucionan las cosas, ¿sí? Te puede hablar de las especies, te puede hablar de los microorganismos, pero no te pueden hablar del origen de la vida porque es un misterio para ellos, porque nada que no tenga vida puede generar vida. Entonces, si nosotros entendemos que Mashiach dijo, yo soy la vida, entendemos que Él es el origen, Él es el origen de la vida. Él es el que provocó que nosotros tengamos vida. Y a eso me refiero con la vida biológica, biológica, y la vida Zoe, que está siempre vinculada con con la palabrita ayona o ayonon, es vida eterna, Zoe ayona, vida eterna, ¿sí? Es una vida que perdura, una vida perdurable. Esa vida eterna no es biológica. Esa vida eterna no es biológica porque la vida biológica se apaga. La vida biológica está vinculada a la carne, a lo perecedero. La vida que nos da Mashiach está vinculada a lo espiritual, ¿sí? Y lo espiritual está por encima de todo lo natural, de todo lo corruptible. Bien, entonces estamos viendo generaciones. Vimos las generaciones de Adán. Génesis 5. Sefer Toledot Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán, de las genealogías de Adán. Y contamos 10 generaciones. Acuérdense cuántas generaciones contamos de Adán. 10. Después nos vamos a encontrar con que vimos que desde Adán hasta Noah había 10 generaciones, ¿sí? Y desde Noah hasta Abraham también hay 10 generaciones. O casualidad se vuelve a repetir el número 10, ¿no? Hay mucho por hablar, porque nosotros vemos que a Abraham se le hace una promesa. Y esa promesa, mis hermanos, si a nosotros el Todopoderoso nos da una promesa, ya estamos ansiosos. Ya nos agarra la ansiedad. Ay, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? ¿Sí? Ahora, porque nosotros queremos todo ya. Pero Abraham fue padre a los 100 años. Isaac esperó 20 años para ser padre con su mujer. ¿Esperaron 20 años? ¿Sí? Jacob, ¿cuántos años esperó para tener a su mujer, a su esposa? También lo hicieron esperar. Se ve que las promesas del Todopoderoso nos templan el carácter.
Miren, a veces nosotros, pues ya les digo, estamos acostumbrados a que si nos prometen algo, lo van a cumplir, amén, pero lo queremos ya, esa ansiedad, eso tiene que templarse, eso tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender, ¿sí? La tierra prometida, ¿a quién se le promete? ¿A Abraham o a sus hijos? Miren, nosotros vamos a leer algunas cosas que quizás nos van a sorprender, ¿sí? Pero vamos a dar lectura. Ahora vamos a continuar leyendo la lectura del Bereshit, ¿sí? A partir del capítulo que habíamos dejado en el 9, Bereshit 11, versículos del 1 al 9 leímos en la última oportunidad. Ahora vamos a leer lo que sigue a continuación, ¿sí? Y mañana continuaremos con la siguiente parte. O sea que entre hoy y mañana, en este Shabbat, vamos a terminar el capítulo 11. Bien, así que vamos a darle lectura a este episodio. Hoy veremos la siguiente enseñanza, la parte número 21 de la serie Bereshit. En principio. En principio no tiene que ver con un origen, sino que en principio tiene que ver con un orden. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Bereshit, el principio. ¿Sí? Hareshit, el principio. Entonces, cuando dice acá Bereshit, no es en el principio, indicando un tiempo, un periodo de tiempo, sino en principio, ¿sí? Es algo establecido, un orden establecido. Esto ya lo hemos dicho, pero nunca está de más repetir. Vamos a ver en esta oportunidad capítulo 11, Bereshit 11, desde el versículo 11 hasta el 32. ¿Sí? Bueno, hoy veremos hasta dónde llegamos. ¿Sí? Bien. Dice, en el hebreo dice, El Toledot Shem, dice, estas son las genealogías de Shem. Shem ben Meot Shana, dice, era de era Shem de 100 años de edad, Violet et Arpaxad, ¿sí? Y engendró a Arpaxad, ¿bien? Shonataim Ahar Hamabul, dice, ese años es en plural. El Shnataim es años. un- los hebreos tienen un plural de a dos, ¿sí? Entonces, ahí dice 2 años después, ¿sí? Ahar Hamabul, después del Mabul, del diluvio. Bien. Entonces, estas son las generaciones de Shem. Shem era de edad de 100 años y engendró a Arphaxad. Era de edad de 100 años y engendró a Arphaxad. Acá ya tenemos un vínculo, una referencia del mismo modo que Abraham engendra a Isaac, era de 100 años. Acá pasa lo mismo, ¿no? Vemos, es muy, muy parecido, muy similar. Dice, Vayehi Shem, y vivió Shem, Aharei o Lido et Arphaxad, después de haber engendrado a Arphaxad, Hamesh Meot Shana, dice 500 años. Hamesh, 5, Meot, siglos, Shana, de años, ¿sí? 5 siglos de años, 500 años. Después de que engendró a Arphaxad, vivió 500 años. Violet Banim y engendró hijos, Ubanot, e hijas. O sea que Shem fue padre de hijos e hijas. Ay, espérenme. Dice Bearfaxad, Jai, y Arfaxad vivió Hamesh Ushloshim, 35 Shana, años. Violet Ed
Shalach. Y engendró a Shalach a los 35 años. Yo quiero que noten esto. Shem, cuando engendra a Arfaxad, que fue el primero, tenía 100 años. Ahora nosotros vemos que Arfaxad tenía 35 años, ¿sí? Noten ustedes que de acá en más, todos los que vengan van a ser padres o van a engendrar a su primogénito alrededor de los 30 años. 35, 30, 35, por ahí lo van a ver, ¿sí? Entonces, el primero que fue padre a los 35, 30 años, 35, fue Arfaxad, ¿sí? Dice, y vivió Arfaxad después de que engendró a Shelah, dice, Shalosh Shanim, 3 años, dice, Be Alba Meot, 405, 403, 403 años. En el hebreo te dicen, primero dice así, dice, Shalosh Shanim, dice acá 3 años, Ve Arba Meot, y 4 siglos, Ve Arbat Meot, o sea, 403 años. Así dice el del hebreo, así lo escriben los hebreos. Dice Violet Banim y engendró hijos, Ubanot e hijas. ¿Sí? Y engendró hijos e hijas. O sea, después de que fue padre, vivió 403 años. Shem, ¿cuánto había vivido después de ser padre? Vivió 500 años. Arfaxad, después de ser padre, vivió 400 años. 403. Dice, Beshelach Jai y Shelah vivió Shloshim Shana, 30 años, ¿sí? Shloshim Shana, 30 años, Violet et Ever, y engendró a Ever. Acá otro que fue padre, en este caso a los 30 años, y engendró a Ever. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior se habla de Shem, te dice que era de los patriarcas, de los mayores, los hermanos mayores de Eber, te dice, ¿no? O sea, eh, la Biblia ya te está haciendo referencia de que preste atención a Eber, ¿sí? Y Eber tiene que ver con cruzar al otro lado, cruzar del otro lado, ¿se acuerdan? Eber, ¿sí? De ahí viene la palabra hebreo, ¿sí? Hebreo. Eber, descendientes de Eber. Dice, Vayehi Shelach, y vivió Shelach, Ajare Olidó et Eber, después de que engendró a Eber, Shalosh Shanim, Shalosh Shanim, 30, de Arba Meot, 403 años, 403 años, ¿sí? De Arba Meot Shana, Violet Banim, y engendró hijos, Ubanot, e hijas. Vivió Eber, Vayehi Eber, Arba Ushaloshim Shana, 34 años, Violet et Paleg, y engendró a Peleg, ¿sí? ¿Cuántos años acá ahora? 34. Entonces, Shem tenía 100 años, Arfaxad tenía 35. eh, Después el que le siguió tenía 30, ahora Eber tiene 34. Muy bien. Vallejí Eber, Aharei, Olidó, et Peleg, y vivió Eber después de que engendró a Peleg, Shaloshim Shana, Be Arbameot, 430 años. 430 años. Be Arbameot Shana.
Violet Banim y engendró hijos, Ubanot e hijas. Vayhi Peleg, Shaloshim Shana. Y vivió Peleg 30 años. Violet et Reú. Y engendró a Reú. 30 años. Vayhi Peleg, Ahari Olidó et Reú. Y vivió Peleg después de que engendró a Reú. Tesha Shanim. 9 años. Umatain Shana. Y 209 años. Violet Banim y engendró hijos, Ubanot e hijas. 30 años. Vayehi Reú y vivió Reú, Shtaim u Shaloshim Shana. 32 años. Violet et Serug. Y engendró a Serug. Dice Vayehi Reú, Aharei Olidó et Serug. Y vivió Reú después de que engendró a Serú. Sheva Shanim, 7 años. Umatim Shana. Y 207 años. Violet Banin, Ubanot. Y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos vivió? Ya vivió 207 años después. Miren, estamos viviendo acá 209. Mira, primeramente teníamos, después de engendrar, vivió 400 años Pérez, ¿no? 430 años. Después, otro vivió, después de haber engendrado a su primogénito, vivió 209 años. Fíjese que cada vez menos. Luego, Reú, después de engendrar a Serú, vivió 207, engendró hijos e hijas. ¿Sí? Cada vez más cortitos son los lapsos, ¿sí? Vallejik Serú y vivió Serú Shloshim Shana, 30 años, Violet et Nahor, y engendró a Nahor, otro que engendra a los 30 años. Vallejik Serú a Jarei Holidó et Nahor, y vivió Serug después de haber engendrado a Nahor, Matan Shana, Matan Shana, 200 años. Vieron que ahora vive cada vez menos, el otro era llegaba a 207 después, ahora 200 años. Violet Banin, Ubanot, y engendró hijos e hijas. Vallejí Nahor, y vivió Nahor, Tesha, de Azarim, Shana, 29 años, 29 años. Violet Ed Taraj, y engendró a Teraj, ¿sí? Sería Teraj, ¿bien? Creo que Teraj dice Reina Valera. Teraj, creo que dice Reina Valera, ¿sí? Dice, Vallejina Jor, a Jare, Olidó et Teraj, y vivió Nahor después de haber engendrado a Teraj, Tesha es Rayana, que sería 119 años. Sí, Bameot Shana, 119 años. Y engendró hijos e hijas. ¿Cuánto ahora van? 119 años. Cada vez más corto. No solamente, o sea, la edad de engendrar al primogénito va alrededor de los 30 años, que prácticamente todo es parecido. Pero el periodo después de haber engendrado el primogénito es cada vez más corto. ¿Notaron eso? Ahora 119 años. Vayejit Teraj, Shevi Shana, y vivió Teraj 70 años. Violet
et Abraham. Y engendró a Abraham. Abraham. Et Nahor. Y a Nahor, Beet Harán. Y a Harán. ¿Sí? Y a Harán. Entonces, Abraham, Nahor y Harán eran tres hermanos, que eran tres hermanos hijos de Tera. Vivió Tera 70 años y engendró a estos. ¿Cuántos años tenía cuando fue papá Terah? 70 años. En primer lugar está mencionado Abraham, ¿sí? Abraham. En segundo lugar Nahor. Y en tercer lugar Harán, ¿sí? Harán. Noten acá que Harán se escribe con una hey. Esto para los que leen el hebreo. ¿Por qué? Porque ahora va a aparecer un nombre parecido a este, ¿sí? Que es el nombre de un lugar. Y el nombre de ese lugar no va a ser con hey, sino con het, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir Harán que Harán, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Que todos los que vienen de Harán son arameos, ¿sí? Hoy, ahora ya lo vamos a ir viendo. Estas, ¿sí? Bayele, Toledo, Terah. Estas son las generaciones de Terah, ¿sí? Terah, Olid, et Abraham. Terah engendró a Abraham, et Nahor, y a Nahor, Bet Harán, y a Harán, ¿sí? Y a Harán. Beharán y Harán, Jolid et Lot. Fue el padre de Lot, engendró a Lot. Ese Harán engendra a Lot. Bien. Normalmente las escrituras no. Ustedes vieron que cada vez que se va narrando que después de que engendró a fulano, vivió más años y tuvo hijos e hijas, y ustedes van a ver que no nombra a las otras personas. La Biblia cuando menciona a alguno es porque es un personaje para contar un episodio o un suceso. Cuando se cuenta que Caín y Abel eran hermanos y eran los hijos de Adán, muchos interpretan que eran los únicos hijos que existían de Adán, ¿sí? Pero en realidad la escritura no dice eso. La escritura te dice que estos fueron los primogénitos o los dos primeros, después hubo más. Pero el episodio que te va a contar, Caín mata a Abel y después Caín se va de la tierra y se lleva a su mujer. Y uno dice, ¿de dónde sacó mujer? ¿De dónde sacó mujer? ¿Sí? Entonces, nosotros vemos, tuvo más hijos e hijas. Cada patriarca, cada uno que aparece, tuvo más hijos e hijas. Y recordemos que estos vivían mucho tiempo. Acá no dice cuántos años tenía Caín, no dice cuántos años tenía Abel. Eso no se menciona porque lo importante no era contarte la edad que tenían, sino el suceso que aconteció con ellos, ¿sí? Acá está pasando algo parecido. Te habla de que estas son las generaciones de Terah. Estos son los hijos de Terah. Terah engendró a tres. ¡Puf! ¿Sí? O sea, acá te cuenta, engendró a Abraham, a Nahor y a Aram. ¿Sí? Y Aram fue el que engendró a Lot. ¿Sí? Bien. Dice, Bayamat Harán. Dice, y murió Harán al Penei Terah, delante del rostro de Terah. Esta traducción dice en la vida de Terah, o sea, normalmente tiene que morir el papá, no el hijo, primero. Por eso
esta traducción que es la Biblia Hatanaj traduce murió Harán en la vida de Terach, pero lo que está escrito en rojo es al Pené, al Penei, que significa delante del rostro, en su cara murió, ¿sí? Harán vio morir a su hijo. Tera, perdón. Tera vio morir a su hijo Harán. Tera vio morir a su hijo. Dice, vio morir a su hijo. Dice, Aviv Be'eretz. Molato, dice. En, en la tierra natal, en su tierra natal, ¿sí? Ur, en Ur de los caldeos, ¿sí? En su tierra natal. ¿La tierra natal de quién? Murió Harán en su tierra natal. Murió Harán, frente a la vista de su padre, murió Harán en su tierra natal. Ur de los caldeos era la tierra natal de Harán, ¿sí? Ur de los caldeos era la tierra natal de Harán. Bien. Si nosotros vemos que estos muchachos eran trillizos, los tres nacieron en Ur de los caldeos. Bien. Pero si no eran trillizos, si no eran trillizos, puede ser, puede ser. Entonces, si no eran trillizos, acá lo que te está diciendo el texto es que Harán nació, su tierra natal era Ur de los caldeos, y ahí Tera vio morir a su hijo. Tomaron, sí, Baikaj Abraham, Benajor, tomaron a Abraham y Nahor, Lahem, Nashim, para, sí, mujeres, esposas, sí, esposas para ellos, sí. Eh, y el nombre de la esposa de Abraham, Sarai, era Sarai, sí. Y el nombre de la esposa de Nahor, sí, el nombre de la esposa de Nahor era Milcá, Bat Harán, hija de Harán, Harán, sí. Padre de Milcá y de Iscá. Bien. Dice, Sarai era estéril y no tenía hijos, no tenía descendencia. Dice, y tomó, dice, Baikaj Tera et Abraham, venó, y tomó Tera Abraham, su hijo, Bet Lot ben Harán, el hijo, y a Lot, el hijo de Aram, ¿sí? Ben Benó, sería el hijo de su hijo. Esto que está acá en violeta, en el hebreo no existe la palabra nieto, ¿sí? Ustedes van a ver siempre que se habla de hijo, eso es lo que se ve en el hebreo. Entonces, para decir el nieto, se dice el hijo de su hijo, el hijo de su hijo, ¿sí? Por lo menos eso es lo que se ve en el texto bíblico, ¿sí? Eh, dice, Beet Sarai, Beet Sarai, Calató. Dice, y Sarai era su nuera. Dice, Eshet Abraham Beno, esposa de Abraham su hijo. Dice, partieron juntos, junto a él, de Ur de los caldeos, ¿sí? Partieron de Ur, Kasdim, de Ur de los caldeos, para encaminarse hacia la tierra de Canaán, de la tierra de Canaán. Pero vinieron hasta Harán, pero vinieron hasta dónde. Ahora, esto que está acá en verde, vieron que se escribe parecido a Harán, pero es una J.
Acá es Harán. Esto es el lugar, ¿sí? Payabou ad Harán. Y vinieron a la tierra de Harán, Vayeshbusham, y se establecieron ahí, ¿sí? Y se asentaron allí, dice, ¿sí? ¿A dónde? En Harán. ¿Para qué vinieron aquí? ¿Por qué vinieron aquí? Por el suceso que pasó anteriormente. Miren, ¿qué es lo que puede hacer que se muera alguien de la familia y todos se vayan de ese lugar? O sea, muere el hijo enfrente al rostro del padre, o sea, el padre ve morir a su hijo, esto se entiende que al hijo lo mataron, ¿sí? Esto es lo que da a entender el texto, esto es lo que da a entender el texto, y en la literatura rabínica cuentan de que el hijo de Terah fue asesinado delante de su rostro en Ur de los Caldeos. Entonces eso provocó que se vayan todos de ahí y se fueron a una tierra que se llama Harán, ¿sí? Harán. Esa tierra Harán es un lugar donde todos los que vienen de ahí son conocidos como arameos, los arameos, ¿sí? La tierra de Abraham, el arameo, Nahor, el arameo, ¿sí? Son arameos. ¿Ustedes saben que la Biblia dice que Jacob era arameo? ¿Ustedes saben que la Biblia dice que Abraham era arameo? La Biblia dice que Jacob era arameo. Ay, ay, ay. Esperen, esperen. Vamos, voy a parar un poquito. Les voy a mostrar un texto. Eh, Vamos a leer Deuteronomio 26:5. Deuteronomio 26:5. A ver quién lo tiene. Amén. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Hasta ahí. Amén. Bien. Pregunto, ¿quién fue el arameo? ¿Quién fue el arameo que entró a Egipto con pocos hombres y llegó a ser una nación grande? ¿Quién fue ese arameo? Mi padre, dijo ahí. Este. ¿Quién es? ¿A quién se está refiriendo? Y Jacob, Jacob. Jacob era arameo según la Biblia. ¿Sí? Arameo, ¿por qué? Porque viene de Harán, ¿sí? De Aram, de arameo, de Aram, ¿sí? Todos los que vienen de Aram son arameos. En hebreo se escribe Harán, pero los oriundos de Harán son los arameos. Jacob era arameo, Abraham era arameo, Isaac se supone que si el papá era arameo, el hijo era arameo, él también, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla de un pueblo de arameos, y ese pueblo de arameos, ¿sí? Eran descendientes de Eber, que Eber quiere decir el que cruza del otro lado, ¿sí? De ahí viene la palabra hebreo, ¿sí? ¿De dónde adoptan el nombre los hebreos? En primer lugar, porque Abraham cruza el río Éufrates, que eso lo vamos a ver, de un lado al otro. Y el que cruza de un lado al otro lo llaman el hebreo, eso lo vamos a ver. No porque él era de una nacionalidad que se conoce como los hebreos, no, hebreo es el que viene del otro lado, el que cruzó de allá para acá, ¿sí? Eso es un hebreo, ¿sí? Eh, entonces, cuando a Abraham se le dice, deja tu tierra, tu parentela, no estaba en Ur de los Caldeos,
Su tierra y su parentela era Harán. Sí, su tierra y su parentela era Harán. Y después cuando Abraham manda a buscar esposa para su hijo, dice, no vayas sino a mi tierra. Y va a ver a Nahor, la tierra de Nahor, el arameo. ¿A dónde fue? A la tierra de Harán, la tierra de Abraham, ¿sí? Los arameos. Ahí fue a buscar esposa. Bien. Entonces las escrituras enseñan que tanto Abraham como Jacob eran arameos. Y obviamente Isaac era arameo, ¿sí? Y la esposa de Isaac era aramea. La esposa de Abraham era aramea. Bien, eso es lo que enseñan las escrituras. Entonces, por gentilicio, por llamarlo de alguna forma, por el origen, eran arameos, ¿sí? Por sobrenombres eran hebreos. Pero las escrituras nos dijeron que el linaje que yo te voy a contar viene de Eder, porque de ahí toman identidad el pueblo. De Eder son los descendientes de Eder, los hebreos, ¿sí? Descendientes de Eder, de Eder. Eh, Hebreos por Eber, pero les digo que hebreos son porque cuando salieron de Egipto cruzaron el Yansud, que es el mar de juncos. Otra vez cruzaron de un lado al otro. Y después, con Josué, cruzaron el Jordán. Otra vez cruzaron de nuevo, ¿sí? Entonces, estos viven cruzando. No, no son cruzados, ¿eh? Viven cruzando de un lado al otro. Eh, la epístola a los hebreos, casualmente, a los hebreos, casualmente, está destinada a un pueblo, ¿sí? Está destinada a un pueblo específico. Pero los apóstoles nos enseñan de que ese pueblo está formado por gente que ha cruzado o ha salido de la potestad de las tinieblas, ha venido, ha sido trasladado al reino de la luz, ¿sí? Ha cruzado de un lado al otro. Espiritualmente, por eso se menciona hebreos, por eso los apóstoles hacen ese énfasis de publicar el evangelio a las naciones, ¿sí? Bueno, básicamente es algo que nosotros vemos y entendemos, ¿sí? Pero entendamos que hebreo básicamente es un apodo. Ahora pasó a ser una identidad, hebreo. Pasó a ser una identidad. ¿Por qué? Porque son los que cruzan, de acá para allá, los que cruzan, ¿sí? Pero si vamos a hilar fino, sepan que la Biblia está escrita en hebreo y también está escrito en arameo, ¿sí? O sea, hay bastante porción en las escrituras que está en arameo. Bien, ese es el idioma de los padres. Bien, sepan también que los descendientes de Ismael, Shema Israel, ¿no se acuerdan? Shema quiere decir escucha, Él es Dios, Dios escucha. Dice la escritura que Dios lo escucha al niño, Dios escuchó el llanto del niño, ¿sí? Por eso vemos que el Shema, Él está muy aplicado a esa persona. No hablan en hebreo, Ismael, ¿sí? Pero son lenguas hermanas. Entonces, los descendientes de Ismael, los descendientes de Saúl, no hablan hebreo, pero esa lengua se parece mucho, se parece mucho. El hebreo, ¿por qué es diferente? Porque el hebreo, el pueblo de Israel, estuvo 400 años en Egipto, estuvo bajo imperios asirios, estuvo bajo imperio babilónico, bajo imperio de todos colores, ¿sí? Y cada imperio hizo lo suyo, y eso fogueó y moldeó una lengua, que yo sé que muchos la consideran la lengua santa, la lengua Kadosh, ¿sí? La Shon HaKodesh.
Pero la realidad, mis hermanos, no es esa. La realidad es una lengua que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hasta la escritura no es la misma. Ustedes van a ver lo que muchos le dicen el paleo hebreo. ¿Qué es eso? Es escritura. ¿En qué idioma? Está en hebreo. ¿Y por qué es tan distinta? Porque hasta en la escritura el pueblo ha sido, recibió esa modificación, ha adoptado cosas de otro lado, ¿sí? Ha adoptado cosas de otro lado. Así que bueno, antes me estoy desviando un poquito, vamos a seguir con la lectura a ver si ya terminamos, para no irnos del tema. Entonces, dice que tomó Terach a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, su nieto, o sea, el hijo de su hijo, ve a Sarai y a Sarai su nuera, esposa de Abraham su hijo. Partieron juntos, perdón, partieron junto a él, ¿sí? Junto a Teraj, junto a Teraj, de Ur de los Caldeos, para encaminarse hacia la tierra de Canaán. O sea, ¿quién salió para encaminarse hacia la tierra de Canaán? Teraj y sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero vinieron, en realidad, vinieron hasta Harán y se asentaron allí. O sea, iban para un lado, pero se quedaron acá. Acá no vemos ningún mandato del Todopoderoso, no apareció Elohim, ¿lo vieron por algún lado usted acá? Pero sin embargo, Terah estaba yéndose para Canaán. ¿Se dieron cuenta? Él había tomado rumbo hacia Canaán, pero al final se quedaron establecidos en Harán. ¿Sí? Noten esto, tómenlo en cuenta, porque lo estamos analizando, estamos viendo el texto y estamos analizando. Dice, Vayehi Yemin Terach, y fueron los días de Terach, Hamesh Shanim, 205 años, dice, y murió Terach en Harán, de Harán, y murió Terach en Harán, murió ahí. Bueno, esto seguirá la próxima, seguirá la próxima. Vamos a cortarlo acá, por si viene la parte de Abraham, ¿sí? Hasta aquí, hasta aquí la lectura. Más que nada hicimos una lectura eh, y estuvimos viendo y analizando el texto, viendo las curiosidades que tiene el texto. Por ejemplo, curiosidades de que se repite el número 10 de generaciones desde Adán hasta Noah, ahora desde Shem hasta Abraham. Nosotros contamos también las 10 generaciones, ¿sí? Vemos que el ser humano vive cada vez menos, vivía cada vez menos y cada vez menos después de engendrar, porque todos engendraban alrededor de los 30 años, engendraban hijos al primogénito y engendraban varios hijos e hijas, pero sin embargo, la expectativa de vida a la siguiente generación era cada vez menor, ¿sí? A tal grado que un padre vio morir a su hijo. Eso provocó que salgan de esa tierra, se encaminaron para Canaán, ahí estaba el objetivo. Sin embargo, se asentaron en Harán, se asentaron en Harán, ¿sí? Yo no sé si ustedes notaron, pero de los tres hijos de Tera, uno murió y el otro, ¿dónde estaba? Ay, perdón. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a volver acá. Tomó Teraj A.
a Abraham su hijo y a Lot su nieto, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham su hijo. Acá, ¿quién está faltando? Acá ustedes se dan cuenta que hay uno que murió y el otro. ¿Dónde está el otro? Hay uno que o no salió con ellos o nunca estuvo en Ur de los Caldeos, ese otro. ¿A quién me estoy refiriendo? A Nahor. Fíjense, fíjense. Los hijos de Terán eran Abraham, Nahor y Harán. Abraham, Nahor y Harán. ¿Sí? Harán fue el que murió. Entonces, Tera tomó a Abraham y a Lot de Ur de los Caldeos, a sus esposas, y se fue de ahí. ¿Y Nahor? ¿Por qué Nahor no se fue con ellos? ¿Se fue toda la familia y lo abandonaron a Nahor ahí? ¿O será que Nahor nunca estuvo ahí? Y yo les aseguro, mis hermanos, que cuando nosotros leemos más adelante el libro de Bereshit, más adelante, vemos que Nahor estaba siempre en Harán. Siempre Nahor estuvo en Harán. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía Abraham en Ur de los Caldeos? Con su papá y su hermano. ¿Sí? ¿Qué hacían ellos allá? Bien, bien. La tierra de Abraham no era Ur de los Caldeos. La tierra de Abraham era donde estaba Nahor, porque allí manda después a su siervo allá, buscame esposa para mi hijo, allá. ¿A dónde? Allá en Harán, ¿sí? Allá, donde está Nahor, los descendientes de Nahor. Bien, el arameo, Nahor el arameo. Fíjense, Abraham tiene un hermano arameo, un nieto arameo. ¿Y él qué era? ¿Se entiende? Ustedes me están dando, me estoy dando a entender con todo el cuadro que tantas pistas que nos manda las escrituras del origen de Abraham, ¿sí? Abraham era super mega archi ultra arameo, él no era babilónico, ¿sí? No era babilónico, no era de Ur de los Caldeos, él estaba en Ur de los Caldeos, ¿y qué pasó en Ur de los Caldeos? Murió su hermano enfrente de su padre, y eso provoca el versículo siguiente, es que se levanten todos y se vayan de ahí, ¿sí? Bien, hasta acá el estudio de hoy, hasta aquí el estudio de hoy. Una hora hicimos. No sé si alguno quiere acotar algo. eh, y bueno, este es el momento. Estamos leyendo Torah, estamos leyendo Torah, estamos viendo qué es lo que nos muestra la Torah. Les aseguro que todas las cosas que les estoy comentando ahora, después lo vamos a leer y nos vamos a dar cuenta de que, claro, todo tiene sentido, pero lo que siempre aprendimos, de que cuando se le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, Abraham no estaba ahí. Cuando a Abraham se le dice, deja tu tierra, tu parentela, ya estaba en otro lado. O sea, que a quién se le ocurrió salir de Ur, a Tera. Él salió con toda su familia. ¿Por qué? Porque no va a perder a toda su familia así como perdió a su hijo. ¿Sí? Él fue el que los sacó, el que los hizo salir. Y cuando ustedes lean después, cuando te hice salir de Ur de los Caldeos, esa expresión te hice salir en el hebreo, la vamos a ver que es igual al te hice salir de Egipto. ¿Sí? O sea, te libré. Cuando se le dice a Abraham, te hice salir de Ur de los Caldeos, es te libré de ahí. Ya todo empieza a tomar sentido. La Biblia tiene pistas, migajas, pequeñas rayitos de luz
que te va mostrando que a Harán lo mataron delante de su padre. Y su padre toma esa decisión de sacarlos a todos de ahí. Y por eso Elohim le dice a Abraham, te hice salir de Ur, de los caldeos. O sea, te libré de Ur de los caldeos. Te libré de Ur de los caldeos. Quería anotar algo con respecto a Abraham o a Taré. Después vemos también más adelante que ellos tenían muchos animales, muchísimos, y siempre andaban buscando pasturas. A mí me parece que lo que ellos hacían eran tipo nómadas, o sea, se movían de un lugar al otro buscando mejores pastos. Por eso tal vez en algún momento Nahor quedó en un lugar, pero ellos se movieron buscando mejores posibilidades, mejores recursos. Ha sido eso. Lo que a mí me intriga es cuál es el punto de referencia para llamarlos los del otro lado, los hebreos. En ese momento, el que escribió esto, ¿cómo estaría posicionado? O sea, ¿cómo veían las cosas para decir los del otro lado? Eso es lo que me intriga, claro. Porque está claro que eran arameos, pero Claro, el que está escribiendo, el que está narrando, se está refiriendo a ellos en forma histórica como los que venían del otro lado. claro. Sí. Eso está bueno, estaría bueno para investigarlo, ¿no es Claro, cierto? bueno, Pero para mí, todo ese despliegue que hacían, que se movían por muchos territorios, era buscando mejores lugares de pastura. sí, la Torá trata de dar sus explicaciones, ¿sí? Cuando de entrada te va diciendo, y de ahí desciende Eber, ¿sí? Entonces, es como que te va tirando un indicio de tratar de buscarte alguna identidad para el pueblo, ¿sí? ¿Por qué somos hebreos? Entonces, la Torá te trata de, yo veo que como que hay un intento de conectarlo con Eber, ¿sí? Estar para respuesta al pueblo. Cuando alguien dice, ¿por qué nosotros somos los hebreos? Por qué hebreos? Sí, bueno, no, porque descendemos de Eber, y Eber quiere decir que cruza, los que cruzan, ¿sí? El pueblo se caracteriza por cruzar. Es un pueblo nómada, como dice Abelardo, o sea, andaban de acá para allá, porque en algún momento fueron a Egipto. En algún momento, ¿usted sabe la cantidad de veces? Mira, Abraham estuvo en Egipto, Isaac estuvo en Egipto, Jacob estuvo, todos fueron para Egipto, ¿sabes? Todos terminaron por ahí. Van a ver también que muchos sucesos que la Torá te cuenta que le pasó a Abraham, lo mismo van a ver que le pasa a Isaac. Entonces uno dice, che, pero ¿quién era al final? ¿Quién hizo el pacto del Beersheba? ¿Quién hizo? ¿Era Abraham o era Isaac? Porque es el mismo episodio, ¿sí? Es el mismo episodio. Yo les digo algo, el padre y el hijo haciendo lo mismo, ¿sí? Eso es revelación. A mí, no, yo no me detengo en, ay, qué contradicción, Abraham por un lado, Isaac por el otro. Al final no se pone de acuerdo quién era. A ver, la Torá me está diciendo que el padre, porque Abraham es padre de consolación, ¿sí? Padre de multitudes. Y Isaac era el hijo, el que era ofrecido, el primogénito, el que fue ofrecido. Y los dos hicieron el pacto, el Bersheva, el pacto de las siete, ¿sí? Por el paso de las aguas. Entonces, ahí yo me estoy readelantando, porque eso son cosas que vamos a leer en el Bereshit, ¿sí? Entonces uno va a decir, ¿quién era el que hizo el pacto, el padre o el hijo? No importa, no importa. Lo que te está diciendo que hubo un pacto, y ese pacto está narrado tanto como con el padre como con el hijo. El padre y el hijo. Y padre e hijo lo vemos en todo el Berit Hadashah. Los protagonistas del pacto, el padre y el hijo, son los que hacen el pacto. Ay, ay. Bien, bien. Bueno, quédense pensando, que les queda ahí la espina. Vamos a terminar la grabación y luego seguimos charlando un poquito más, un poquito Un más. comentario, Adelante, adelante comentario, y de paso la oración final. Dale, dale, Domingo. un comentario al respecto de esta enseñanza.
con lo que yo conocía, digamos, ¿no? Con lo que hemos aprendido y se enseña así también, ¿no? Por ejemplo, que es a Abraham al que se le llama a salir de Ur de los Caldeos y que se le hace hincapié a que deje su parentela, ¿no? Y se ve como malo, digamos, como que no entendió bien las instrucciones, que cuando él sale, no sale como se le instruyó, que salga, o sea, sería el mandato sería que salga él y su esposa y que salga de su parentela, ¿ves? Y te llevaré a la tierra que te mostraré, dice, ¿no? Y entonces se toma esos pasajes nada más, muchas veces, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Y es lo que yo he aprendido y hasta donde es como que siempre toman ese pasaje, ¿no? Esa parte, para apuntar, digamos, que Abraham hizo malas instrucciones. Él no sale con su papá, él sale con su papá y su sobrino, pero la orden era salir él, solo él con su mujer, ¿ve? Que, pero él sale él con todo su ganado y sus, creo, con siervos también, pero puntualmente se hace hincapié que sale, lleva a Lot y lleva a su papá, que no era así la directiva, ¿no? Y acá lo que acabo de ver es justamente un pasaje que confirma que es Taré, porque en la Reina Valera se lo dice Taré, no Teraj, como estábamos leyendo ahora, ¿no? O Teraj. Y en la Reina Valera dice Taré, Taré, Taré. Y entonces todo eso, ¿no? Qué interesante saber, ver eso, ¿no? Que bueno, muere uno de los hijos y es él el que quiere salir de ese lugar, ¿no? En pos, digamos, de entender de que no le acontezca lo mismo a los demás o que no terminen muriendo todos, ¿no? Ahí. Entonces, pero se toma el pasaje ¿no? Como que Abraham y atendió mal a las instrucciones de parte de Elohim cuando lo habló, ¿no? Cuando se le reveló a él y le dio la orden que salga de su parentela, dice, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Y después hay un pasaje creo que en Génesis 39, donde la mujer de Potifar lo llama hebreo a José. Este hebreo le dice por ahí, ¿no? Así. ¿Y cómo es que ella lo llama hebreo ahí? Si creo yo que no conocía, digamos, la descendencia, ¿no? El linaje de José, pero lo llama hebreo, o capaz que ya había un conocimiento, ¿no? De que se trataba de ellos, ¿no? Sí, sí, está bien. Está buena la pregunta, pero es para otro episodio esa pregunta. Está bien. Si no, porque si no nos vamos a ir, como no es del tema, no y sí es del tema. Eh, los, los egipcios que compraron a, a José sabían que era hebreo, pues se lo compraron a los hebreos. A Judá estaba Judá, Rubén, estaban todos los hebreos ahí, ¿sí? Este, pero bueno. Eh, a veces en las escrituras también existe algo que se llama, ay, no sé cómo identificarlo, pero por ejemplo dice, y salieron y habitaron en Sucot, por ejemplo. Y en realidad el lugar ese se llamó Sucot porque ahí hicieron tiendas ellos mismos. Entonces, ¿cómo es que habitaron en Sucot si todavía no se llamaba Sucot? ¿Sí? Entonces la Biblia tiene esas cosas que te dice al oeste de tal lugar, pero resulta que todavía no había pasado eso que te están narrando. Es En una anacronía. anacronismo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está, ahí está. Gracias, mi hermano. Sí, se ven muchas, muchas de esas en las escrituras, pero por una cuestión de la narración, ¿sí? Eh, del narrador. Como el narrador le está contando algo, ¿sí? A alguien, y la persona ya tiene la información, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, ahora no se me ocurren, pero hay, ya vamos a ir viendo varios ejemplos, ¿sí? Hay varios ejemplos. Bueno, Bueno, yo también quiero una pregunta, tengo una pregunta. Según lo que he estado leyendo, siempre se habla casi de un hijo, de la generación que hemos estado hablando viene de un hijo y habla del primogénito, ¿verdad? Pero de una generación hacia adelante, no habla del primer hijo, habla como del tercer hijo. sí, ok.
Claro, O sea, o sea, cómo se ha basado en que nada más agarra de todo, ¿verdad? Dice que Sem tuvo tantos, pero habla de uno. Y luego otra generación habla del segundo. Y luego en otra generación habla del tercero, no habla del primogénito. sí. Entonces va agarrando, Bien. no. En realidad siempre habla del primogénito. Lo que pasa que normalmente el primogénito es el mayor, el primero, ¿sí? Ujú, Pero para los hebreos primogénito no necesariamente es el mayor, sino el que recibe la bendición de la primogenitura, ¿sí? En el caso de los hijos de Jacob, Jacob tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá. Rubén pierde la primogenitura por un pecado que él comete, Rubén, ¿sí? Eh, Simeón y Leví pierden la primogenitura por otro hecho que ellos cometen. ujú, Entonces, cuando da las bendiciones, Jacob, a sus hijos, el que recibe la primogenitura, la primacía, el principado sobre sus hermanos es el que sigue, el cuarto, Judá. Es el cuarto. ¿El cuarto qué es? ¿El mayor? No. ¿Es el primero que nació? No. Pero es el que recibe la primogenitura. ¿Sí? Entonces, en la Biblia el primogénito no necesariamente es el primero. Por eso en la Biblia nosotros leímos los hijos, los nombres de las personas, Shem, Han, Jafet, y cuando se habla el menor, a veces hay que entender que el menor no necesariamente que sea el menor de edad, porque cuando son trillizos son los tres iguales, ¿sí? Pero se le dice menor a uno por cuanto ese quedó en último lugar por haber cometido algún pecado, ¿sí? Quebrantado Torah, deshonrar a los padres. Normalmente es deshonrar a los padres. Eh, Cuando se provoca el episodio de Dina y todo lo que sucede, Jacob tiene una angustia porque él siente que lo que hicieron Simeón y Leví era algo que a él le provocaba angustia. ¿Sí? Entonces son deshonras a los padres, deshonrar a los padres, así como nosotros vimos de Hanán, Can y Noaj, ¿sí? Deshonra, provocar angustia, provocar amargura a los padres, ¿sí? Ay, mis hermanos, vieron que cómo es esto, ¿no? A veces por una pavada en la familia, uno puede provocar a los padres angustia, ¿sí? Así que la Torah nos enseña, nos alerta de prestar atención a esas cosas. Hay promesa en honrar a los padres. No importa cómo es tu papá y tu mamá, si son buenos papás o buena mamá. Seguramente no lo son, seguramente no lo son, pero hay una promesa en honrarlos, ¿sí? Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Uno no elige a los papás. Los papás son los papás que te tocaron, ¿sí? En el caso de que si alguien tuvo un papá adoptivo, los progenitores no los elige uno, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar entonces esta reunión aquí, ahora, ¿sí? Y ahora sí, yo te pido, mi hermano Domingo, si me ayudas con la oración para cerrar, sí, para terminar y ya culminamos. Hemos proclamado la palabra, hemos anunciado este mensaje y espero que haya sido de bendición. Adelante, mi hermano. Bendito Yahweh, bendito Abacadosh, bendito Padre que estás en los cielos. Te damos gracias por este tiempo, Señor.
por tu palabra bendita, por tu revelación, por tu Ruaj, que nos revela todas las cosas. Gracias, Señor, por la vida de More Darío, por su casa, su familia, Señor, gracias. Bendícelos, Padre, bendícelos, Señor, con tu paz, con tu amor, con tu misericordia, con tu revelación, con tu sabiduría, aún más, Señor. Padre, te damos gracias, Padre. Padre bendito, Señor, por este tiempo, Señor. Padre, gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que juzga, Señor, en cada uno, Señor. Así como has dicho, Masías, como dijiste, los últimos serán llamados primeros. No importa el orden en que uno sea o no, de acuerdo a nuestra naturaleza, Señor. Si no eres tú, Señor, el que establece justicia y nos alcanzas con tu misericordia, Señor. Y salir de lugares, Señor, donde la muerte acecha, Señor, donde el mal, la muerte, lo que pueda acontecer, Señor, con tus escogidos, con tus hijos. Padre, los que oyen tu voz, Señor, Padre, tengan sabiduría, Señor, para caminar en la fe, Señor, en esa emuná, Padre, para ir hacia ti, Señor, para conocer más de tu Torá, Señor, que es nuestra guía, Señor, para salir, Señor, de lugares de muerte, Señor, para caminar hacia la vida, hacia tus mandamientos, tus estatutos, Señor, y recibir, Señor, y ser llamados tus hijos, papá. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Abba Kadosh. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén, amén.